me decía la señora ministra en una comisión, decía, ¿usted ha seguido a los que suspendían en el colegio? ¿Sabe dónde están ahora? Y digo, sí, en el gobierno están. Llegan a primero de la ESO y no saben ni las tablas de multiplicar. Algunos no saben ni escribir su nombre y los profesores están desesperados. Para suspender a un niño tienes que rellenar 45 papeles. Además, si falta clase, le tienes que poner una falta, tienes que avisar al padre de que ha faltado y cuando te viene el justificante, tienes que avisarle de que ha recibido el justificante. Pues coño, si te lo ha mandado a él. Los libros de texto se las traen. Yo tengo ahí uno que dice, el libro de texto, Podemos es un partido que ha venido a regenerar la democracia y Vox es un partido fascista que se la quiere cargar. Eso en un libro de texto, está escrito. Es que es alucinante. Cuando alguien es acusado de acoso escolar, al que cambian de colegio es al que acosa, no al acosador. O sea, la cosa no puede ser más lamentable. ...30 años trabajando me dan cierta experiencia en el asunto de cómo está la educación, porque además yo viví cómo se introdujo la que ha sido la ley más nefasta probablemente de todas cuanto pergeñaron los socialistas, que fue la maldita LOGSE. La LOMLOE es la LOGSE, pero con perspectiva de género. Digamos que es exactamente lo mismo. Fundamentalmente, el modelo educativo de la LOGSE tiende a la rebaja de los contenidos y a la rebaja de la exigencia académica. Esto es algo que hemos visto recientemente. Las redes sociales echan humo de profesores hastiados de la profesión, echan humo diciendo que no pueden mantener el orden en clase, y esto no está desconectado en modo alguno de la realidad de las aulas, de la realidad de los contenidos. Han rebajado los contenidos hasta la náusea, y para maquillar las cifras de fracaso escolar, en lugar de intentar dar clases de apoyo, en lugar de tener medidas positivas, lo que han hecho ha sido presionar a los profesores para que aprueben. O implementar, como dicen ahora, ese verbo que yo odio, implementar el famoso aprobado general. Claro, esto ¿es rebajar las cifras de fracaso escolar? No, esto es sencillamente maquillar, poner un trampantojo para que la gente crea que están mejorando la educación. Las cifras son nefastas, el nivel de analfabetismo funcional en España es tan grande que incluso se puede ver claramente en el Congreso de los Diputados. Yo recientemente le dije a un analfabeto funcional porque no sabía ni lo que estaba diciendo. Es una verdadera vergüenza. Desconocimiento completo de la historia de España. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si uno conoce la historia de España en sus justos términos, la historia, por ejemplo, del Imperio Español, de los virreinatos, si uno conoce lo que ocurrió, los crímenes de la Segunda República, todo el discurso se les viene abajo. Entonces, ¿qué han hecho? Una ley de memoria histórica o histérica en donde parece que solo hay unos que son buenos y el resto somos malos. Es decir, una visión maniquea de la historia que además se pasa por el forro la libertad de cátedra. Era algo que estaba presente, por ejemplo, fíjense ustedes, en la Edad Media, en la filosofía escolástica. Los escolásticos, cuando trataban un problema, presentaban la lectio, pero también la disputatio, es decir, la disputa sobre los contenidos. Aquí no hay disputatio. Aquí o te ajustas a lo que ellos dicen o te acusan de delito de odio. A ese nivel hemos llegado y encima dicen que eso es en nombre de la libertad y de la democracia. Pues ¿qué entenderá esta gentuza por democracia? Y entonces hay otra segunda variante de la libertad de cátedra, que es la parte negativa, a saber, que el profesor tiene derecho a negarse a ser correa de transmisión de una doctrina oficial. Esto es sentencia del Tribunal Constitucional y sentencia del Tribunal Supremo. Pues ha dado exactamente igual. Aquí seguimos con la ley de memoria histórica. Es que además, en la LOMLOE, la señora Alegría le ha quitado el sentido cronológico a la historia. O sea, mayor absurdo no cabe. ¿Cómo le vas a quitar el sentido cronológico a la historia? Si cualquiera, no hace falta ser licenciado en nada para darse cuenta de que eso es un absurdo. ¿Y por qué ha hecho esto? Pues porque así parece que vivimos en un mundo atemporal. Y entonces resulta que se ponen a hablar, por ejemplo, de la época clásica de Grecia, y entonces pues Pericles era un fascista. Claro, todo está desconectado y entonces pues los curas en la Edad Media eran fascistas y aquí todo el mundo que no piense con ellos es un fascista. Y ya está. Entonces no tienes que saber nada más. Eso es el quitarle el sentido cronológico a la historia. Pero no contentos con eso,
Vayamos a las matemáticas. Han retrasado el estudio sobre los sistemas de ecuaciones, han retirado en primaria los números romanos y la regla de 3, han retrasado el estudio, no, perdón, han retirado el estudio de los algoritmos, han hecho con las matemáticas eso que llaman matemáticas con perspectiva de género, que hay que ser imbécil, dice Nutrio, para decir matemáticas con perspectiva de género, porque eso, menudo absurdo, ¿qué significa eso? Yo le preguntaba a la señora Alegría, porque han retirado el teorema del coseno y del seno, y digo, ¿qué pasa? ¿Que el seno no tiene perspectiva de género? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Es una cosa increíble. Y parece que lo de la perspectiva de género es rebajar los contenidos, lo cual es un insulto a las mujeres así directamente. Es decir, para que las matemáticas le interesen a las mujeres, lo que tenemos es que hacerlas más fáciles. Pero oiga, esto yo me acuerdo que le recordaba a esta pobre señora que la anécdota de Euclides, que Euclides escribió los elementos de geometría porque se lo pidió el faraón Ptolomeo, que quería el hombre aprender geometría, y cuando Euclides le dio los elementos de geometría al faraón Ptolomeo, pues el hombre lo miró y no entendió nada, y le pidió algo con perspectiva de género, le pidió algo mucho más sencillo. Y entonces Euclides le dijo, Majestad, no hay caminos reales para aprender geometría. Es decir, no hay caminos lisos, sin estorbos y sin baches. Por todo, el faraón, cuando se paseaba por esos caminos, estaba todo bien lisito para que no sufriera del riñón, ¿no? Y le dijo, no hay caminos reales. Pues esto es, no hay caminos reales para aprender matemáticas, ni física, ni nada. Vamos a ver, lo que nosotros postulamos es una enseñanza basada en el estudio, en el esfuerzo, en la disciplina. Seguimos con las devaluaciones. Es increíble lo que han hecho con el lenguaje. El lenguaje con perspectiva de género es el lenguaje inclusivo. Las niñas, los niños y los niñes. Los diputados, las diputadas y los diputades. En fin, algo que la propia Academia Española de la Lengua ha denunciado y ha dicho que es un desdoblamiento absurdo del lenguaje, que va en contra de la economía del lenguaje, porque vamos, que cada vez que te tienes que dirigir a alumnos y alumnas, profesores y profesoras, pero digo usted, pero si el lenguaje no tiene sexo, el lenguaje tiene género, pero género gramatical. Bueno, pues como la Academia de la Lengua ha hecho ese dictamen, pues resulta que ahora lo que quieren es fagocitar también la Academia de la Lengua y están intentando dominarla porque este gobierno no va a dejar ni una institución en pie sin controlar. Me decía la señora ministra en una comisión, decía, ¿usted ha seguido a los que suspendían en el colegio? ¿Sabe dónde están ahora? Y digo, sí, en el gobierno están. ¿Habrá algo más injusto que un aprobado general? ¿Habrá algo más injusto que premiar a quien no ha trabajado? Lo que están dando una señal, están dando un mensaje. No importa que te esfuerces, no importa que estudies, no importa que seas responsable. Al final vas a tener la misma nota que el que está manifestándose por Palestina, como estaba en estos días manifestando. Seguramente, como he dicho antes, el 90% de quienes se manifiestan por Palestina no saben situarla en el mapa. Si no saben situarla en el mapa ni España. Sí, el otro día me decía un profesor de secundaria que llegan a primero de la ESO y no saben ni las tablas de multiplicar. Algunos no saben ni escribir su nombre y los profesores están desesperados, como digo, porque no pueden mantener el orden. Y además a los profesores, y esto también hay que decirlo, es importante creo yo, les han convertido en una especie de híbrido entre el burócrata y el activista. Yo lo experimenté en los 30 años que estuve dando clase, que, vamos a ver, si tú llegabas el primer día y les decías a los niños, voy a dar aprobado general, pero a mí no darme el follón. A mí no darme el follón. Aquí estáis calladicos leyendo o con el móvil, lo que queráis, que yo voy a dar aprobado general. No tenías ningún problema. Una vez me cargué yo al 70% de una clase, porque no sabían ni escribir. Y tuve 4 visitas de la inspección. Oiga, pero ¿qué quiere usted que haga yo? Diciendo, no, es que el porcentaje de aprobados tiene que estar en torno al 37, o sea, el porcentaje de suspensos, en torno al 30 y tantos. Y le dije, dígamelo usted por escrito.
Me lo dice usted por escrito, porque había un curso que era muy bueno de bachillerato de ciencias, aquí se llamaba bachillerato de investigación, una especie de bachillerato avanzado para los buenos alumnos, y ahí aprobó el 100%. Yo era el mismo profesor en ese bachillerato que en el otro, en donde suspendía el 70%. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que hay que hacer? Decir, bueno, es que a cada uno según sus necesidades, un mantra de los comunistas, ¿no? No diga usted, mire, aquí esto es objetivo, o lo sabe o no lo sabe, y si no lo sabe lo tengo que suspender. Manía con que no se pueden repetir cursos, no se pueden repetir, que hay que ir pasándolos para que no se frustren, que la frustración, pobrecitos, y entonces incluso quieren eliminar los exámenes y examinar por competencias, dicen, que esto tiene bemoles, Esto de las competencias tiene bemoles. Con un ejemplo lo entienden. Si contratan ustedes a un albañil, ¿cómo demuestra el albañil su competencia si no es haciendo la obra bien hecha? No hay otra manera de demostrar la competencia. Pues miren, con estos criterios que esta gente pone, resulta que llega el albañil, no te hace la obra, pero te ha presentado un planning. Y además ha sido muy solidario y utiliza el lenguaje inclusivo. Así que le tienes que pagar la obra aunque se te caiga. Porque eso es evaluar por competencias. Atención, cosa absurda. ¿Cómo se demuestra la competencia matemática si no es con un examen de matemáticas? ¿Alguien me lo puede decir? Claro, mis compañeros están asustados, no saben, dicen, ¿pero qué es esto de evaluar por competencias? Y luego además, para que no te quejes mucho, te vamos a poner 40 horas completamente absurdas. La burocracia ahoga al profesorado. Hay que si reunión de tutoría, que si reunión de comisión de coordinación pedagógica, que si reunión de preevaluación, que si reunión de evaluación, que si reunión del plan de acción tutorial. Para suspender a un niño tienes que rellenar 45 papeles. Además, si falta clase, le tienes que poner una falta, tienes que avisar al padre de que ha faltado y cuando te viene el justificante, tienes que avisarle de que ha recibido el justificante. Pues coño, si te lo ha mandado él. A la programación de centro se suma la programación por asignaturas. Y a la programación por asignaturas se suma la programación de aula. Y entonces, ¿qué pasa con las programaciones? Pues yo se lo cuento. Esas programaciones, el 90 y tantos % del profesorado, como sabe que no las lee nadie, yo ahora voy a contar una anécdota por la cual descubrí que efectivamente no las leía nadie. Porque al principio yo de trabajar, que estaba un poco gamberrote, se me ocurrió poner títulos de películas pornográficas que los iba a poner en clase. Digo, a ver si se lo leen. Nadie me dijo nunca nada. Emmanuel Negra. Y yo decía, digo, a ver si la lee alguien, algún inspector o algo. Y le digo, bueno, pues se habrá colado ahí. Yo nadie me dijo nunca nada. Ahí guardo todavía la programación, y puse una serie de disparates, pues después no la lee nadie. Son tochos que finalmente lo que hacen, como me dijo un amigo mío, que también es del partido, me dijo, yo cuando viene el inspector y me pide la programación, le digo, ¿de qué editorial la quieres? Porque ya te la dan hecha la programación. Y además, bueno, tienes que saber lo que tienes que decir en el aula todos los días. A ver, ¿cómo es eso? O sea, yo si tengo 5 clases al día, tengo que tener un planning de lo que voy a decir en cada momento, en cada clase, y de cómo lo voy a decir. Pero vamos a ver, están locos. Es decir, eso es imposible. Y además no lo hace nadie. No lo hace absolutamente nadie porque no se puede hacer, porque es ridículo. Y luego están también la cosa de los libros de texto. Los libros de texto se las traen. Yo tengo ahí uno que dice, el libro de texto, Podemos es un partido que ha venido a regenerar la democracia y Vox es un partido fascista que se la quiere cargar. Eso en un libro de texto, está escrito. Es que es alucinante. ¿Y qué pasa con ese libro de texto? Pues que como no pasa por ningún filtro, pues lo aprueban y ahí está el maestro Podemita dando clase de eso. Luego vas tú y le mencionas a su madre, ¿verdad? Y entonces te abren un expediente académico, te abren un expediente disciplinario, perdón. Es terrible esto. Los libros de texto son una estafa consentida. Carísimos, malísimos y encima con un sesgo ideológico más que evidente, con algunas excepciones, claro está. Los casos de bullying que hay en las escuelas, de acoso escolar. Recientemente se ha suicidado una niña en un colegio de Sevilla. Bien. ¿Cómo no se pudo detectar eso a tiempo? ¿Saben qué pasa? Que cuando alguien es acusado de acoso escolar, al que cambian de colegio es al que acosa, no al acosador.
sea, la cosa no puede ser más lamentable. Tú acosas a un niño en el colegio y en vez de expulsarte del colegio, que es lo que tienen que hacer, le buscan otro colegio al que acosas. Es tremendo, es tremendo. O sea, ¿quién ha hecho estas programaciones? ¿Quién ha hecho estas leyes? ¿Jack el Destripador? Es algo increíble. ¿Cómo podemos tolerar esto? ¿Y de dónde viene la autoridad del profesorado? La autoridad del profesorado, sobre todo, es la competencia en su materia. Esa es la autoridad del profesorado. Es decir, cuando eres competente en tu materia, cuando sabes lo que estás diciendo, cuando además, si encima lo sientes, pues tú sabes transmitir. Pero ¿qué pasa? Que como el profesorado está absolutamente harto de la situación en la que está, de la burocracia, de las tonterías, de las reuniones, de la ideología, pues llega un momento en que o bien se piden la baja por depresión o bien se buscan otro oficio. Esto es lo que está ocurriendo porque no se sienten a gusto en clase. Pero en fin, hay que reforzar la autoridad del profesorado. ¿Cómo? Modificando la carrera docente. En la actualidad, para que ustedes hagan una idea, a mí me dieron por un doctorado en filosofía, me dieron 0,5 puntos. Y por un cursillo al que no fui, que organizaba un sindicato, y yo no fui ni siquiera al cursillo, me dieron 2 puntos. Sí, ¿cómo es posible esto? Que se valore más el curso de un sindicato, que ese es otro melón que hay que abrir, lo de los cursos de los sindicatos, en fin. Se valora con 2 puntos para obtener una plaza de catedrático y el ser doctor en filosofía, que es mi especialidad, medio punto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que por, no sé si 40 o 50 publicaciones que tengo, me dieran 1 punto y 2 por el curso del sindicato? Entonces, la carrera docente hay que cambiarla de cabo a rabo y tiene que haber también un medio para premiar a los docentes que son excelentes y no hacer como hacen, que es subidas salariales a todo el mundo. Cuando la LOCSE, cuando nos quisieron meter la LOCSE, lo primero que hicieron fue subir el sueldo a todos los profesores. ¿Para qué? Para que calláramos la boca. Yo entonces ya lo vi venir, lo tengo que decir y hablar en este caso bien de mí, porque fui el único del claustro que lo vio venir. Y hice un artículo que lo publiqué en un periódico que se llamaba Solidarios, Tolerantes e Ignorantes. Y me cayó la del pulpo. Fue la primera vez en mi vida, estoy hablando de 1990, la primera vez en mi vida que me dijeron fascista. Por decir que sí, que los niños serían muy solidarios y muy tolerantes y todo lo que quisieran. Que esta es otra. Tendrán que aclarar solidarios con quién y tolerantes con qué. ¿Con qué somos tolerantes? ¿Somos tolerantes con las violaciones? Bueno, ellos sí, porque sueltan a los violadores de la cárcel, o sea que son bastante tolerantes. Pobrecito el violador, o pobrecito el que roba, o pobrecito el inmigrante que roba, porque pobrecito. Hombre, pobrecito, pues repatriación inmediata, no te fastidia. No sé, es que el asunto... Bueno, pues la LOCSE se metió con calzador y con el silencio cómplice de los sindicatos y del profesorado. ¿Por qué? Porque les habían subido el sueldo. En los años 80, bueno, yo estuve trabajando ese asunto, como 40 o 50 estudios en Cataluña, cuando las estadísticas decían que el 60 o entre el 60 y el 70% de los alumnos catalanes tenían como lengua materna el catalán, en los 80, Y entonces cantidad de estudios, que si la UNESCO, que si la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, en donde se decía que mejoran las notas cuando el alumno recibe su enseñanza, la recibe en su lengua materna. Claro, que entonces como de la mayoría del catalán. Pero, ¿qué pasa ahora? Pues pasa ahora que el 70% de los alumnos catalanes, el 99% de los vascos y el 80% de los gallegos tienen como lengua materna el español. Pues ya no valen esos estudios. Ya no valen. Ahora ya lo necesario es que aprendan 2 lenguas para que sean bilingües. Ahora ya la necesidad pedagógica de estudiar en la lengua materna ya no tiene ningún significado. Ahora, como te opongas a la inmersión lingüística, eres, como todos saben, un fascista. Y entonces, un señor de Murcia o de Andalucía o un castellano se marcha a vivir a Cataluña y automáticamente pierde su derecho a que sus hijos sean escolarizados en español. ¿Cómo puede ser esto? Es decir, que las leyes cambian según... Es que hay una frontera entre Cataluña y Aragón. Hay una frontera. O sea, las leyes que están vigentes en el Estado español no están vigentes en Cataluña. Si yo tengo un hijo y me marcho a vivir, pues trabajo en un banco, en una empresa, lo que sea, me marcho a vivir a Barcelona y no puedo encontrar un solo colegio en donde mi hijo le den la clase en español.
Eso sí, los gerifaltes separatistas llevan a sus hijos al colegio inglés o al colegio francés. Para ellos no va la inmersión lingüística. La inmersión lingüística va ¿para qué? Para, como dicen ellos, para hacer país, hacemos país. Es decir, para romper la unidad nacional con la excusa de que tienen un FED diferencial, que tienen un hecho diferencial, que es otra estupidez, porque claro, el hecho diferencial de un sordo es su sordera. Entonces, ¿qué vamos a decir? Pues yo, como soy sordo, no soy español porque tengo un hecho diferencial. Todos tenemos hechos diferenciales. Si nos ponemos en esas, cada uno como individuo tiene un hecho diferencial. Pero ¿qué significa eso? ¿Cuál es el significado? Y dicen, tenemos un hecho diferencial y atención, en mala hora Wittisolo escribió aquello de las señas de identidad. Tenemos unas señas de identidad. ¿Y eso qué significa? Pues significa que hay ciertos aspectos, como el catalán, la cultura catalana, que están señalando señas. Se llaman señas porque señalan, ¿no? Por eso se llaman señas, como las señas que ponemos en un sobre. Pero exactamente, ¿qué señalan? La catalanidad, un invento del siglo XIX, ¿qué es lo que están señalando? Si es que no señalan nada, si es que la propia identidad son las señas. Es como si uno viviera en un sobre. A ver si lo entienden. Claro, esto es el colmo. Y lo mismo sucede con el euskera batúa ese normalizado, que es un invento también, un invento en el que participó el PNV, la ETA, del 63 al 68, la ETA, y algunos curas de estos que luego se negaban a hacer los sepelios de los asesinados por el terrorismo, que también lo sabía, que todos lo sabemos, que iban y les decían, bueno, una misa de difuntos por el policía asesinado, decían, no, ni hablar. Pues esos también estaban ahí, esos también estaban ahí con el asunto del euskera batúa. Y es el otro día decía yo que era algo contagioso. Ahora se han sacado de la manga el asturiano. El asturiano es el bable académico, el bable normalizado. Es decir, les ocurre como le ocurría al inventor del volapú. El volapú se supone que era un idioma universal, ¿no? Y le decían, ¿qué es el volapú? Y decía, el volapú es el idioma universal. Dice, ¿cuánta gente lo habla? Dice, nadie, no lo habla absolutamente nadie. el idioma universal. Y están con esto. ¿Para qué? Pues la educación al servicio del separatismo. He tenido la oportunidad de ver libros de texto de Cataluña y ven ustedes el mapa de Cataluña y ya es que da risa, O sea, es como una isla. O sea, Cataluña está rodeada por los 4 costados por el mar. Está sola ahí. Incluso en los mapas del tiempo. Cuando dan los mapas del tiempo de Cataluña, aparece Cataluña como una entidad completamente separada. Te dicen el tiempo que va a hacer en Tel Aviv, pero no te dicen el tiempo que va a hacer en Zaragoza. y esta historia de que tenemos que decir Lleida y Girona, pero no decimos London o París. Decimos Londres y París. Pero, sin embargo, ellos no dicen Zaragoza, dicen Zaragoza. O sea, es que, ¿entendéis el asunto? Y ya para rematar, yo los veo en el pasillo, allí en el Congreso, o los veo en el patio, a Rufián, esa mente privilegiada de individuo bailarín, a los virguetarras estos infames, y a los del PNV, y a los de Esquerra, y a los de Junts, hablando entre ellos en español. Pero entonces entran dentro y entonces te tienes que poner un pinganillo. Bueno, nosotros no ponemos nunca el pinganillo, que digan lo que quieran. Cuando hablan en el euskera batúa ese, pues casi mejor no enterarse de lo que dicen. De hecho, no se enteran ni sus propios votantes. Es que era republicano hubo una temporada que empezaron a hablar en español porque les dijeron, es que de lo que decís no nos enteramos, porque habláis en catalán, sencillamente. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué? Pues no sé cuánto cuesta las traducciones estas, no sé cuánto han costado los pinganillos, pero vamos, un disparate. Entonces los ves todos ahí con el pinganillo, pero vamos a ver. Es que es alucinante. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.